¿Alguna vez has sentido que algo invisible te oprime, que luchas contra algo que no puedes ver, pero que te roba la paz? El sueño y la fe, amado hermano, lo que sientes no es imaginación, es una batalla real, silenciosa, pero feroz la guerra espiritual, y el primer paso para vencerla es reconocer al enemigo. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos advierte que nuestro enemigo no es carne ni sangre, sino potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:1-2. Satanás y sus demonios no son mitos ni figuras de películas de terror, son seres reales, astutos, invisibles, que odian todo lo que refleja la luz de Dios. Su propósito sigue siendo el mismo que Jesús describió en Juan 1:0. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Introducción impactante. Imagina un soldado que entra en una guerra sin saber quién es su enemigo. ¿Cuánto podría resistir a sí mismo? Muchos creyentes hoy viven agotados, confundidos y derrotados porque ignoran la naturaleza del enemigo espiritual. Pensamos que basta con ignorarlo, o que si somos buenas personas, el mal nos dejará en paz. Pero déjame decirte algo con amor y firmeza: el enemigo no descansa, se disfraza de luz, susurra mentiras dulces y siembra pensamientos de duda, miedo o enojo. Él no necesita poseer tu cuerpo para influir en tu vida. Basta con plantar una idea en tu mente y hoy, más que nunca, el enemigo usa nuevas armas, distracciones constantes, adicciones digitales, comparaciones, ansiedad, noticias falsas que alimentan el temor, todo con un solo propósito: alejarte de Dios y apagar tu fe. Desarrollo bíblico. En 1 Pedro 5:8, la Escritura nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso significa que el enemigo observa tus debilidades, no porque tenga poder ilimitado, porque solo Dios lo tiene, sino porque conoce la naturaleza humana. Él estudia tus hábitos, tus heridas, tus deseos ocultos. Si sabe que luchas con el orgullo, te pondrá a prueba con halagos. Si sabe que temes la soledad, te mostrará relaciones que te apartan de Cristo. Si conoce tu impaciencia, te ofrecerá atajos para conseguir lo que Dios te prometió sin tener que esperar su tiempo. Pero no olvides algo glorioso: aunque el enemigo es real, su poder es limitado. Los que pertenecen a Cristo están sellados con el Espíritu Santo. El diablo no puede poseer a un hijo de Dios, pero sí puede intentar oprimir, confundir y distraer si uno se aleja de la oración y la palabra. Por eso, Pablo nos ordena: revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:1-1. El campo de batalla no está afuera, está en la mente. Cada pensamiento que aceptas o rechazas determina la victoria o la derrota. Jesús mismo, en el desierto, fue tentado 3 veces y en cada una respondió con la palabra escrito. Lo notas. Él no discutió,
no razonó, no dialogó con el enemigo, simplemente declaró la verdad de Dios. Esa es la estrategia más poderosa. Hoy, las batallas espirituales no siempre se presentan como posesiones o ataques visibles. A veces se manifiestan como una depresión inexplicable, una ansiedad constante, una duda persistente de si Dios te ama o te escucha. Son esas voces que susurran: no vales nada, Dios no te va a ayudar, no tiene sentido orar. Esas voces no vienen del cielo, vienen del enemigo que quiere verte rendido. Aplicación: hermano, hermana, abre los ojos. No te estoy diciendo esto para infundirte miedo, sino para despertarte. Vivimos en una época donde la gente habla mucho de energía, de vibraciones, de universo, pero se olvidan de que hay una realidad espiritual detrás de todo. Mientras algunos juegan con lo oculto, lean horóscopos, consultan ángeles guías o se entregan a prácticas espirituales sin discernimiento, están abriendo puertas que solo Cristo puede cerrar. El enemigo no necesita tu permiso para atacar, pero sí necesita tu descuido para entrar. ¿Cómo protegerte? Vigilancia espiritual. Empieza tu día con oración y palabra. No salgas a la batalla sin tu armadura. Discernimiento. No todo lo que brilla es luz. Aprende a reconocer lo que viene de Dios y lo que es una falsificación. Pureza del corazón. Perdona. Suelta el rencor. El resentimiento es una de las trampas favoritas del diablo. Comunión. No pelees solo. La fe se fortalece en comunidad. Y sobre todo, mantén tus ojos en Cristo. No pongas tu atención en el miedo ni en los demonios, sino en aquel que los venció en la cruz. Recuerda, la oscuridad no puede permanecer donde hay luz. Si Cristo vive en ti, entonces el enemigo solo puede rugir, pero no puede vencerte. Oración. Ora conmigo, despacio, con el corazón abierto. Señor Jesús, hoy reconozco que hay una batalla espiritual real. No quiero vivir dormido ni ignorante. Abre mis ojos, Señor, para ver más allá de lo visible. Enséñame a usar tu palabra como espada y tu verdad como escudo. Que tu espíritu me fortalezca, me guíe y me libre del mal. Declaro que tú eres mi refugio, mi fuerza y mi victoria. Ante tu nombre, Jesús, me cubro con tu sangre y confío en ti. Amén. Cierre con bendición. Amado, si esta palabra ha despertado algo en tu espíritu, no la ignores. Este es tu llamado a velar, orar y fortalecer tu fe. El enemigo no puede derrotarte si permaneces en Cristo. Recuerda, la batalla puede ser invisible, pero la victoria es real. Dios pelea por ti. Escribe en los comentarios: yo reconozco la realidad de la guerra espiritual y busco la protección de Dios. Y no olvides suscribirte, compartir este mensaje y dejar tu testimonio. Al hacerlo, ayudas a que más almas despierten del engaño. Dios te bendiga y te dé discernimiento para reconocer al enemigo y caminar en su luz. ¿Alguna vez has sentido que en medio de una crisis, ninguna palabra humana puede calmar tu alma? Cuando la ansiedad te oprime el pecho, cuando la duda te susurra que ya no vale la pena orar, ahí, justo ahí,
hay una espada poderosa esperando en tus manos la palabra de Dios. Introducción impactante. Vivimos rodeados de voces, noticias, redes sociales, conversaciones sin fin. Todas gritan por nuestra atención, pero entre tanto ruido hay una voz que no cambia, una verdad que corta la mentira y sana el alma, la Biblia, la espada del Espíritu. El problema es que muchos creyentes la tienen guardada como adorno, no como arma, la leen solo cuando están desesperados, pero no, como alimento diario. Sin embargo, Jesús mismo nos mostró que en la guerra espiritual, la palabra es nuestra defensa y nuestro ataque, desarrollo bíblico. Cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4, cada vez que Satanás le ofrecía poder, placer o reconocimiento, Cristo no le respondió con lógica humana ni con rabia, sino con la Escritura. Está escrito, dijo 3 veces, y el diablo tuvo que retroceder. Esa escena no es una historia antigua, es una lección viva. Cuando el enemigo te diga, eres un fracaso, tú puedes responder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 1, 3. Cuando la ansiedad te grite, no hay salida, declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 2, 3, 1. Cuando el miedo te paralice, proclama no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 4, 1, 1, 0. La palabra no es solo un libro de historia ni una colección de consejos morales, es una espada viva y eficaz. Más cortante que todo, filo de espada, de 2 filos, Hebreos 4, 1, 2. Cada versículo que pronuncias con fe tiene poder. Cada promesa que repites en oración se convierte en una flecha contra la oscuridad. Pero cuidado, no basta con saber la Biblia de memoria. El enemigo también conoce la Escritura. La diferencia es quién la cree y quién la vive. Conexión actual. Hoy el diablo usa una táctica moderna, la confusión informativa. Vivimos en una era donde la mentira parece verdad y la verdad se relativiza. La Biblia es el único ancla firme en medio de ese mar de opinión. Cuando las redes te dicen todo es válido, la palabra responde, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 1, 4, 1, 2. Cuando la cultura promueve la venganza, el Evangelio dice, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. La diferencia entre perder la fe o mantenerla firme radica en una sola cosa: ¿qué voz eliges escuchar? Y no es casualidad que hoy haya tanta distracción, tanto entretenimiento vacío, tanta saturación de información. El enemigo sabe que si logra mantenerte ocupado, confundido o emocionalmente agotado, no tendrás tiempo de escuchar a Dios. Por eso, la disciplina de leer la Biblia no es opcional, es supervivencia espiritual. Cada día que la abres, fortaleces tus defensas. Cada día que la ignoras, bajas tu guardia. Aplicación: ¿cómo usar la palabra como espada en tu vida diaria? Léela con fe, no por rutina. Antes de abrirla, ora: Señor, háblame, decláralo en voz alta. Cuando la hablas, afirmas tu autoridad en Cristo. Medítalo, no corras, mastica cada palabra. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios hoy? Vívela.
El poder de la palabra no está solo en leerla, sino en obedecerla. Recuerda, no puedes usar un arma que no conoces. Un soldado que no entrena cae en la batalla, pero un creyente que vive en la palabra camina invencible cuando los pensamientos negativos te asalten, cuando sientas que no puedes más. Habla la Escritura, no tus emociones, no tus quejas, la palabra. Cada vez que dices, está escrito, el infierno tiembla, oración. Repite conmigo, lentamente, Padre Celestial, gracias por tu palabra viva. Perdóname por descuidarla, por dejarla cerrada mientras lucho con mis fuerzas. Hoy decido empuñar tu espada. Declaro que la Biblia no es solo un libro, sino tu voz hablándome. Enséñame a amarla, meditarla, a vivirla. Que cada versículo sea luz en mi oscuridad y fuerza en mi debilidad. En el nombre de Jesús, mi roca y mi victoria. Amén. Cierre con bendición. Querido amigo, si sientes que el enemigo te ha estado robando la paz, es hora de levantar tu espada. La victoria no viene del esfuerzo humano, sino del poder de la palabra de Dios en tus labios y en tu corazón. Dedica cada día unos minutos a leer, escuchar o declarar la Biblia. No lo hagas por obligación, sino por supervivencia. Recuerda, la palabra no cambia, pero sí cambia todo lo que toca, y hoy puede cambiarte a ti. Escribe en los comentarios, yo empuño la espada del Espíritu y confío en la palabra de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje con quien necesita fuerza espiritual, y que el Señor te bendiga con discernimiento, hambre de su palabra y una fe inquebrantable. ¿Alguna vez has sentido que puedes con todo? Que si te esfuerzas lo suficiente, si planeas mejor, si controlas cada detalle, las cosas saldrán bien. Hasta que algo se rompe, algo se sale de tus manos y te das cuenta de que no eres tan fuerte como pensabas. Ese momento, aunque doloroso, puede ser el más liberador de tu vida cuando descubres que la autosuficiencia es una trampa espiritual. Introducción impactante. El mundo nos enseña desde niños que si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Nos habla de independencia, de orgullo personal, de no depender de nadie, pero el reino de Dios funciona al revés. Entre más dependes de Él, más fuerte eres. La autosuficiencia espiritual, esa confianza ciega en nuestras propias fuerzas, no es valentía, es una ilusión, porque el enemigo se aprovecha precisamente de ese orgullo para debilitarnos. La Biblia lo deja claro: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. No es tu talento, ni tu inteligencia, ni tu dinero lo que te sostiene, es la gracia de Dios. Y cuando olvidamos eso, abrimos la puerta al engaño. Desarrollo bíblico. El apóstol Pablo lo explicó magistralmente en 2 Corintios 1:2-9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué declaración más poderosa? El mundo te dirá, oculta tus debilidades, aparenta fortaleza. Pero Dios dice, entrégame tus debilidades
y verás mi poder. La autosuficiencia fue lo que llevó a Pedro a negar a Cristo. Él dijo con orgullo, aunque todos te abandonen, yo más te negaré. Horas después, negó 3 veces a su maestro. ¿Te das cuenta? No era falta de amor, era exceso de confianza humana. Pedro creía que su fuerza bastaba y el enemigo aprovechó ese orgullo para hacerlo caer. Y es que Satanás no teme a un creyente débil que ora, teme a un creyente fuerte que se cree autosuficiente y deja de orar. Porque cuando dejas de depender de Dios, que vuelves presa fácil, hoy muchos caemos en la misma trampa, confiamos más en nuestra lógica, nuestra experiencia o nuestras emociones, que en la dirección del Espíritu Santo decimos yo puedo, yo sé, yo controlo, hasta que la vida nos demuestra lo contrario. Y cuando llega la crisis, la enfermedad, la pérdida, la traición, descubrimos lo frágiles que somos sin Él. Ejemplo contemporáneo, piensa en un avión, por más grande o moderno que sea. Si pierde conexión con la torre de control, corre peligro. Asimismo, el creyente que vuela sin la guía del Espíritu está condenado a estrellarse. Puedes tener dones, ministerio, recursos, pero si no estás conectado a la fuente, todo eso se desvanece. Por eso Jesús dijo en Juan 1:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, no posso, no algo, sino nada. Y ese nada incluye la paz, la dirección, la victoria y la protección, aplicación. La autosuficiencia espiritual tiene muchas caras. Cuando oras menos, porque ya sabes cómo hacerlo. Cuando tomas decisiones sin consultar a Dios. Cuando te preocupas más de mantener tu imagen que tu relación con Cristo. Cuando crees que tu éxito es fruto de tu esfuerzo y no de su gracia. Pero hay una buena noticia. Dios no desprecia al corazón humilde. Cuando reconoces tu necesidad, Él derrama su poder. Cuando sueltas el control, Él toma el timón. Cuando dejas de luchar en tus fuerzas, el Espíritu Santo pelea por ti. Humillarse no es rendirse, es alinearse con la verdad. Dios no quiere verte débil, quiere verte dependiente, porque cuando dependes de Él, no hay batalla que no puedas vencer. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas sincero, que le digas, Señor, no puedo solo, y en ese momento su poder empieza a obrar. El orgullo dice, yo lo haré. La fe, dice Cristo, ya lo hizo. Oración, oremos juntos. Padre amado, reconozco que muchas veces he confiado en mis fuerzas y querido controlar mi vida, mis planes, mis lucas, pero hoy me rindo. Declaro que sin ti no puedo nada, pero contigo todo lo puedo. Rompe en mí el orgullo, la autosuficiencia y el temor a depender de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Que tu fuerza sea mi fuerza y tu sabiduría mi guía, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Amado hermano, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Dios no espera que cargues el mundo sobre tus hombros. Él te invita a descansar en su poder. Cuando sueltas el control, ganas libertad. Cuando admites tu debilidad, Dios muestra
su gloria. Así que hoy, deja de luchar solo, deja que Él pelee tus batallas. Recuerda, la humildad no te debilita, te empodera con el Espíritu Santo. Escribe en los comentarios: rindo mis fuerzas al poder de Dios. Y no olvides suscribirte y compartir este mensaje, porque muchos están cansados de luchar solos y necesitan recordar que la gracia de Dios basta. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguna vez has sentido esa voz suave, casi imperceptible, que te dice: solo una vez, no pasa nada? Esa es la voz más peligrosa del enemigo, porque no te grita, te susurra. Y antes de que te des cuenta, lo que parecía pequeño se convierte en una cadena. Hoy hablaremos de una de las batallas más sutiles y constantes, la tentación. Introducción impactante. La tentación no llega con un anuncio, no dice: hola, vengo a destruirte. Se disfraza de oportunidad, de placer, de derecho personal. A veces entra por la curiosidad, a veces por la soledad, otras por el cansancio del alma. Y cuando menos lo esperas, estás negociando con algo que juraste vencer. El enemigo sabe que no puede arrancarte de las manos de Dios, pero sí puede distraerte, adormecerte y alejarte poco a poco de tu propósito. Por eso Jesús nos advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 2, 6, 4, 1. No es una advertencia cualquiera, es un diagnóstico. Todos somos vulnerables, ninguno está exento, pero también es una promesa: si velamos y oramos, podemos resistir. Desarrollo bíblico. Santiago 1, 1, 4 hasta 15 explica el proceso del pecado como una trampa progresiva. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación no es pecado. Jesús mismo fue tentado. El pecado comienza cuando dialogamos con ella, cuando la alimentamos con pensamiento y deseo, y la mayoría de las veces no entra por lo evidente, sino por lo sutil. Mira el ejemplo de Eva. El diablo no la forzó, no le gritó, simplemente le sembró una duda. Con que Dios os ha dicho, el enemigo no cambia de estrategia, cambia de tono. Hoy sigue sembrando dudas. De verdad vale la pena esperar. Dios te perdonará otra vez. ¿Quién se va a enterar? Y cuando caemos en ese diálogo interno, el pecado comienza a tejer su red. Ejemplo contemporáneo: hoy las tentaciones se disfrazan de normalidad. El celular, la pantalla, las redes son los nuevos desiertos donde el enemigo opera. Un clic equivocado, un mensaje fuera de lugar, una comparación que te roba la paz, y la mente comienza a justificar lo que el Espíritu te está advirtiendo. Vivimos en un tiempo donde todo se celebra menos la santidad, y el enemigo lo sabe. Por eso normaliza lo que antes nos escandalizaba. Pero recuerda, lo que el mundo aprueba, Dios no necesariamente lo acepta. Y lo que el mundo llama libertad, muchas veces es esclavitud
disfrazada. Aplicación: ¿cómo resistir la tentación sin caer en el orgullo de creer que somos inmunes? ¿Reconoces tus puntos débiles? No puedes vencer lo que niegas. Cada uno tiene un talón de Aquiles: orgullo, lujuria, ansiedad, adicción, enojo. Entrégaselos a Dios. Huye del lugar del peligro. José no se quedó a discutir con la esposa de Potifar. Corrió a veces. El acto más espiritual no es resistir, sino huir. Llena tu mente de la palabra. La tentación se vence en la mente antes que en la acción. Si el diablo te ataca con mentiras, respóndele con verdad. Cada versículo que conoces es una muralla en tu interior. Busca rendición y comunidad. No pelees solo. Encuentra un hermano, un líder, un amigo maduro en la fe que ore contigo y te acompañe. La oscuridad pierde poder cuando se confiesa la lucha. Ora antes de caer, no después. Muchos oran después del error, cuando ya están heridos, pero la victoria está en la oración antes de la batalla. Reflexión profunda. La tentación no desaparece con la edad ni con el conocimiento bíblico. Lo que cambia es tu discernimiento y tu respuesta. El enemigo es experto en esperar, puede observar años una debilidad hasta que bajes la guardia, pero el Espíritu Santo también es paciente y siempre te ofrece una salida. 1 Corintios 1:0, 1:3 lo promete: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Entonces, cuando sientas la tentación, no te avergüences, retzonutzela, confía y busca la salida que Dios ya preparó. La tentación te prueba, pero no te define. Lo que te define es cómo respondes. Oración, repite conmigo, despacio, con el corazón abierto. Señor Jesús, reconozco mis debilidades. Tú sabes lo que me tienta, lo que me roba la pureza y la paz. Hoy te pido fuerzas para resistir. Líbrame de dialogar con el pecado, de justificar el mal, de creer las mentiras del enemigo. Enséñame a huir del peligro y correr hacia ti. Que tu palabra sea mi escudo y tu espíritu mi guardián. Te entrego mis deseos, mis pensamientos y mis batallas. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Cierre con bendición. Hermano, la tentación no define tu destino. Tu respuesta sí. No vivas condenado por tus caídas. Levántate, limpia tus manos y sigue adelante. Cada vez que resistes, el cielo celebra. Cada vez que eliges obedecer, una cadena se rompe. Recuerda, el diablo puede tentar, pero no obligar. Tú tienes autoridad porque Cristo habita en ti. Escribe en los comentarios: resisto la tentación con el poder del Espíritu Santo. Y no olvides suscribirte y compartir este mensaje. Quizás alguien hoy está a punto de rendirse y tus palabras sean su advertencia y su salvación. Dios te bendiga, te fortalezca y te dé sabiduría para discernir cada trampa del enemigo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas oraciones parecen mover montañas, mientras que otras se sienten como si se perdieran en el aire? La diferencia no está en las palabras, sino en el corazón. Porque
cuando un hijo de Dios ora con fe, el cielo escucha. Hoy hablaremos de una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, la oración que rompe cadenas. Introducción impactante. En un mundo donde todo se mide por resultados inmediatos, orar parece inútil para muchos. ¿De qué sirve hablar con alguien que no veo? Piensan algunos, pero los que han experimentado el poder de la oración saben que cuando doblamos las rodillas, el infierno tiembla. La oración no es un ritual vacío. No es repetir frases bonitas, ni cumplir un requisito religioso. La oración es una conversación íntima entre un padre amoroso y su hijo necesitado, y es el medio por el cual el poder de Dios invade lo imposible. Jesús mismo nos mostró su ejemplo antes de cada milagro, antes de cada decisión. Antes de ir a la cruz, Él oró en Getsemaní con el alma angustiada hasta la muerte, se postró y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, en la oscuridad del huerto, el Salvador del mundo venció la batalla más grande, la rendición en oración. Desarrollo bíblico. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Cuando oras, no convences al Señor de tus planes, alineas tu corazón a los suyos. Por eso la Escritura dice: no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Filipenses 4, 6, 7. Notas lo que promete. No dice que tendrás todo lo que pidas, sino algo mucho más profundo: paz. La paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz que te permite dormir cuando todo parece derrumbarse. El poder de la oración no está en lo que tú dices, sino en a quién se lo dices. Cuando clamas al Dios Todopoderoso, estás hablando con el mismo que separó el mar, que resucitó muertos y que todavía hoy rompe cadenas. Y no solo rompe cadenas espirituales, también rompe cadenas emocionales: el miedo, la ansiedad, la culpa, el resentimiento. Cada lágrima que derramas en oración es una semilla que Dios riega con su presencia, conexión actual y ejemplo. En tiempos modernos, incluso la ciencia ha reconocido los efectos de la oración. Estudios de neurociencia han demostrado que quienes oran con frecuencia presentan menos estrés, mejor salud mental y una mayor capacidad de perdonar. No es coincidencia, es diseño divino. El cuerpo, la mente y el alma fueron creados para comunicarse con su Creador. Hay testimonios asombrosos, matrimonios restaurados, diagnósticos médicos revertidos, adicciones rotas. Y aunque algunos llaman eso suerte, nosotros lo llamamos milagro, no porque la oración sea mágica, sino porque conecta lo humano con lo divino. Aplicación: muchos cristianos oran solo cuando hay crisis, pero la oración no es un botón de emergencia, es una relación constante. No se trata de orar cuando tengas tiempo, sino de hacer tiempo para orar, porque el enemigo teme a un creyente que ora, podrá atacarte, pero si mantienes tu conexión con Dios, nunca podrá vencerte. ¿Cómo fortalecer tu vida de oración? Hazla diaria.
No esperes al domingo, habla con Dios cada día, incluso por unos minutos, sé honesto, no recites lo que crees que Él quiere oír. Dile lo que realmente sientes. Escucha, no toda oración necesita palabras. A veces el silencio reverente es la respuesta más profunda. Ora con la palabra, usa los salmos, las promesas bíblicas. Así tu fe se alimenta, intercede. Ora no solo por ti, sino por tu familia, tus amigos, tu nación. Cuando oras por otros, el Espíritu Santo multiplica tu impacto. Recuerda, la oración no tiene distancia. Puede cruzar muros, océanos y hospitales. Dios no está limitado por geografía ni por tiempo. Él escucha cada suspiro sincero, reflexión profunda. ¿Te has dado cuenta de que a veces Dios responde con silencio? No porque no te escuche, sino porque te está moldeando. A veces su espera es más poderosa que un sí inmediato, porque mientras esperas, creces, y mientras oras, aprendes a confiar. Jesús esperó en oración y fue fortalecido. Daniel oró por semanas y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. Dios no olvida una sola oración. Quizás no responde como tú esperas, pero siempre responde como conviene. Oración guía para repetir. Repite conmigo, lentamente, con fe. Padre Celestial, gracias por el regalo de la oración. Perdóname si he descuidado mi tiempo contigo. Hoy vuelvo a tu presencia con un corazón sincero. Escucha mis clamores, pero más aún, cambia mi corazón. Rompe toda cadena que me impida acercarme a ti. Enséñame a orar con fe, con paciencia y con esperanza. Que mi oración no dependa de mis emociones, sino de tu fidelidad. En el nombre de Jesús, el que ora por mí ante el Padre. Amén. Cierre con bendición. Hermano, la oración no solo cambia cosas, cambia personas. No dejes que el cansancio o la rutina apaguen tu conversación con Dios. Tu voz tiene poder cuando se eleva al cielo, y aunque el mundo se burle o te diga eso no sirve, tú sigue orando, porque la fe mueve lo que el miedo paraliza. Te animo hoy a tomar 5 minutos, apagar el teléfono y hablar con tu Padre. No hay momento perdido en la presencia de Dios. Escribe en los comentarios: yo oro con fe porque mi Dios rompe cadenas. Suscríbete, comparte este mensaje y sé parte de esta comunidad de oración que está transformando vidas. Que el Señor escuche tus clamores, te dé paz en la espera y te muestre que cada palabra que pronuncias en fe llega directamente al corazón del Padre. ¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea una y otra vez y aún así hay algo dentro de ti que dice sigue adelante? Eso no es simple optimismo. Es la victoria de Cristo viviendo en ti, porque cuando Jesús venció en la cruz, no solo aseguró su triunfo, aseguró el tuyo también. Introducción impactante. Vivimos en un mundo que mide la victoria por el éxito, el dinero o la fama, pero la victoria de la que habla la Biblia va mucho más allá. No se trata de vencer a otros, sino de vencer lo que te vence por dentro.
El miedo, el pecado, la ayuda, la tristeza, todo eso fue derrotado cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es. Ese grito no fue de derrota, fue el rugido del vencedor. Cada día el enemigo intenta recordarte tus fracasos, pero Dios quiere recordarte su victoria, y la diferencia entre vivir derrotado o vivir en victoria no está en las circunstancias, sino en quien reina en tu corazón. Desarrollo bíblico. El apóstol Pablo lo declara con poder en 1 Corintios 1, 5, 7. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observa, nos dará. La victoria ya fue conquistada. No estás luchando para ganar. Estás luchando desde una victoria ya asegurada. Jesús no solo murió por ti, murió como tú, llevó tu pecado, tu culpa, tus miedos. Y cuando resucitó, no solo venció la muerte, sino también todo lo que te ata. Romanos 8, 3, 7 lo afirma. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores significa que no solo superas la prueba, sino que sales transformado, que lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usa para fortalecerte. Cada herida sanada se convierte en testimonio, cada lágrima en semilla de fe, conexión actual. Tal vez tú no te sientes victorioso hoy. Quizás estás cansado, luchando con un diagnóstico, una deuda y una pérdida. Y te preguntas, ¿dónde está esa victoria? La respuesta no está en tus circunstancias. Está en la cruz vacía. El enemigo grita, ya perdiste, pero Jesús responde, ya vencí. Y cuando eliges creerle a Cristo, aunque no veas el resultado, ya estás participando de su victoria. Recuerda, el enemigo fue derrotado públicamente. Colosenses 2, 1, 5 dice que Jesús despojó a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que ninguna maldición, miedo, enfermedad o ataque puede dominarte si permaneces en Cristo. Aplicación: ¿cómo se vive una vida de victoria? Cambia tu mentalidad. No eres una víctima, eres un vencedor. No digas no puedo más. Di todo lo puedo en Cristo. Aferrate a la fe, no al sentimiento. La victoria no siempre se siente y se cree. Aunque el panorama sea oscuro, sigue creyendo. La fe es ver la luz cuando los ojos aún ven sombra. Proclama la verdad. Declara en voz alta lo que Dios dice de ti. Soy libre. Soy perdonado. Soy más que vencedor. Tus palabras tienen poder. Haz que el cielo te oiga y el infierno tiemble. Persevera. La victoria no siempre llega de inmediato. A veces Dios te enseña a pelear antes de entregarte la corona, pero cada oración, cada paso de fe, cada lágrima entregada cuenta, vive con propósito. La victoria no es solo sobrevivir, es servir. Usa tu historia para inspirar a otros. La victoria que guardas para ti se marchita. La que compartes se multiplica. Reflexión profunda. Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Prometió presencia en medio del problema. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
Yo he vencido al mundo. 1:1633. Eso significa que aunque estés en medio del fuego, no estás solo. Tu victoria no se mide por cuántas batallas evitas, sino por cuántas superas confiando en Dios. Y si hoy sientes que estás perdiendo, recuerda, la historia aún no termina. El mismo Dios que resucitó a Jesús te levantará a ti también. Oración. Repite conmigo. Con fe y gratitud, Señor Jesús, gracias por tu victoria. Gracias porque venciste la muerte, el pecado y toda oscuridad. Hoy recibo esa victoria en mi vida. Rechazo la voz del miedo y abrazo la voz de la fe. Declaro que no soy víctima, sino vencedor en tu nombre. Que cada derrota pasada sea transformada en testimonio y que mi vida glorifique la cruz donde fuiste coronado. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Hermano querido, no importa lo que estés enfrentando hoy, la victoria ya te pertenece. No luches por ganar, lucha para mantener lo que Cristo ya conquistó. Camina con la frente en alto, porque el león de Judá pelea contigo. Cada día que eliges creer, cada oración que haces, cada acto de fe, aunque pequeño, es una declaración de victoria. Y si hoy te sean débil, recuerda, la victoria no depende de tu fuerza, sino de su poder. Escribe en los comentarios: vivo en la victoria de Cristo, no en la derrota del pasado. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza, y que el Señor te revista con fe, poder y gozo para vivir como más que vencedor. ¿Has tenido momentos en los que todo parece salirse de control, donde oras, haces lo correcto y aún así las cosas no salen como esperabas, y dentro de ti surge esa pregunta silenciosa: ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta, querido hermano, está en una verdad profunda que sostiene el universo: la soberanía de Dios. Introducción impactante. La soberanía de Dios no es solo una doctrina teológica, es el ancla del alma en medio de la tormenta. Significa que Dios tiene el control total, incluso cuando tú no lo entiendes, y eso cambia todo. Cuando miras las noticias, cuando el dolor toca tu casa, cuando los planes se derrumban, parece que el caos gobierna, pero detrás de ese caos hay un Dios que sigue sentado en su trono, moviendo cada pieza del rompecabezas con precisión divina. Nada se le escapa, ni un suspiro, ni una lágrima. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, no las agradables, todas. Desarrollo bíblico. Mira la historia de José, el hijo de Jacob, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente a hoyos humanos. Su vida era una tragedia. Pero años después, cuando Dios lo levantó como gobernador de Egipto, José miró hacia atrás y dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:0-2:0. Eso es soberanía, cuando Dios usa lo que te hiere para bendecirte. Cuando convierte el veneno en medicina, el dolor en propósito, lo que los hombres usan para destruirte, Él lo transforma en escalón de gloria. Job también lo entendió. En medio de sus ruinas,
su enfermedad y su pérdida. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él no entendía el porqué de su sufrimiento, pero confiaba en quien tenía el control. Conexión actual. Hoy muchos creen en un Dios bueno, pero dudan de un Dios soberano. Creen que Él ama, pero no siempre que manda. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 4, 5, 7, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Eso no significa que Dios cause el mal, sino que ningún mal ocurre fuera de su conocimiento. Él permite lo que no entendemos para cumplir lo que no podríamos imaginar. Piensa en la crucifixión. Fue el acto más injusto de la historia humana y al mismo tiempo el plan perfecto para salvar al mundo. Eso es soberanía. Cuando Dios usa el peor día de tu vida para escribir tu mejor futuro. Aplicación. ¿Cómo podemos confiar en la soberanía de Dios cuando el dolor aprieta? Recuerda su carácter. Dios no solo es poderoso, es bueno. Si no entiendes su mano, confía en su corazón. El Padre que te ama no permitirá nada que no tenga un propósito eterno. Suelta el control. No tienes que entender todo. La fe no es tener respuestas, es tener confianza. Cuando sueltas tus planes, Dios comienza a actuar. Cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué, Señor? Pregúntale, ¿para qué? Porque detrás de cada prueba hay una lección, una transformación, una gloria escondida. Descansa en su tiempo. Dios nunca llega tarde, aunque rara vez llega temprano. Él siempre llega justo a tiempo. Cuando tu corazón está listo para recibir lo que preparó, recuerda que no ves el cuadro completo. Tú ves el hilo, Él ve el tapiz. A veces lo que parece un desastre es solo la parte trasera del bordado divino. Reflexión profunda, confiar en la soberanía de Dios. No es fácil, pero es liberador, porque cuando entiendes que Él gobierna, ya no necesitas tener miedo. No hay casualidades para quien vive bajo la voluntad de Dios. Hay propósito. Cada retraso tiene sentido. Cada lágrima cuenta. Cada puerta cerrada es protección. Y aunque no lo veas ahora, un día mirarás atrás y dirás, si no hubiera pasado eso, no estaría aquí. Esa es la sabiduría de Dios misteriosa, perfecta y llena de amor. Oración. Oremos juntos. Padre soberano, hoy me rindo a tu voluntad. He tratado de entender lo que solo tú puedes explicar, pero hoy decido confiar, aunque no vea el final. Sé que tú escribes cada capítulo de mi vida. Usa mis pruebas para tu gloria. Dame paz cuando no comprenda y fe cuando no sienta. Que mi alma descanse en la verdad de que tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Hermano, nada se escapa del plan de Dios. Ni tu dolor, ni tus errores, ni tus lágrimas. Todo lo que Él permite, lo transforma para tu bien. Y su gloria, hoy, suelta la ansiedad y abraza su soberanía. Deja que la paz del cielo reemplace la preocupación de tu mente, porque mientras tú esperas, Dios ya está obrando. Escribe en los comentarios, confío en la soberanía de Dios. Incluso cuando no entiendo su plan. Y no olvides suscribirte y compartir este mensaje
Quizás alguien necesite escuchar que Dios sigue en el trono y que su historia aún no ha terminado, que el Señor te dé serenidad para aceptar lo que no puedes cambiar, valentía para enfrentar lo que debes y sabiduría para confiar en su perfecto tiempo. ¿Te ha pasado que haces todo bien, pero sientes dentro de ti una voz que susurra? Tú puedes hacerlo mejor que Dios. No lo decimos con palabras, pero lo vivimos cada vez que intentamos controlar el resultado, dirigir nuestra vida o exigirle a Dios que cumpla nuestros planes, y en esos momentos, sin darnos cuenta, el orgullo espiritual nos roba la paz. Por eso hoy hablaremos de dos virtudes que abren las puertas del poder divino: la humildad y la rendición. Introducción impactante. Vivimos en una cultura que glorifica la autosuficiencia. Nos enseñan que rendirse es perder, que admitir debilidad es señal de fracaso, pero en el reino de Dios es al revés. Rendirte a Él es ganar. Humillarte no es hundirte, es reconocer que sin Él no puedes avanzar. Y Jesús, el Hijo de Dios, el más poderoso de todos, se humilló hasta la cruz, y fue precisamente esa humildad la que lo exaltó por encima de todo nombre. Filipenses 2:8-9 lo dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Lo ves? El camino a la grandeza espiritual siempre pasa por el valle de la humildad. Desarrollo bíblico: la humildad es mucho más que una actitud externa, es una postura del corazón. No se trata de hablar suave ni de aparentar modestia. La verdadera humildad consiste en reconocer quién es Dios y quién eres tú. Proverbios 3:5-6 nos enseña: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cada decisión, cada sueño y cada lucha deben pasar primero por sus manos. El orgullo te dice: tú puedes. El Espíritu te recuerda: sin mí nada puedes hacer. La rendición no es debilidad, es sabiduría espiritual. Cuando te rindes, entregas tus batallas a quien nunca ha perdido una, y cuando cedes el control, el poder de Dios empieza a fluir. Ejemplos bíblicos y modernos: piensa en Moisés, un hombre preparado, educado en Egipto, pero incapaz de librar a su pueblo hasta que pasó 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios. Solo cuando se vació de sí mismo, Dios lo llenó de su poder. O mira María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anunció que sería madre del Salvador, ella no entendió cómo, pero respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la oración más poderosa de un corazón rendido. Y en la actualidad, ¿cuántos han aprendido que la verdadera libertad viene cuando dejas de resistirte a la voluntad de Dios? Quizás tú también has experimentado que cuando insistes en tus planes, todo se complica. Pero cuando sueltas y dices: Señor, hazlo a tu manera, las puertas comienzan a abrirse. Aplicación: ¿cómo podemos vivir con humildad y rendición cada día? Reconoce tu dependencia. Antes de comenzar el día, dile a Dios: sin ti no puedo. Esa frase abre el cielo. Acepta la corrección
El orgulloso se ofende cuando lo corrigen. El humilde aprende. La corrección de Dios no es castigo, es protección. Perdona y suelta. Aferrarte al rencor es orgullo disfrazado. Rendirte significa dejar que Dios sea juez. No, tú celebra el éxito ajeno. La humildad se alegra cuando otros prosperan, porque sabe que hay lugar para todos en el reino. Ora antes de decidir. No tomes decisiones grandes sin consultar a Dios. A veces una espera divina vale más que 1000 impulsos humanos. Rendirse no significa quedarse quieto. Significa moverse en la dirección que Dios marca. Y cuando vives rendido, nada puede sacarte de su plan. Reflexión profunda. ¿Sabes cuál fue la oración que cambió la historia del mundo? No fue una llena de palabras elocuentes. Fue una simple rendición, Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, dicha entre lágrimas en Getsemaní, abrió el camino para tu salvación. Jesús no huyó de la cruz. Se rindió al Padre, y gracias a esa rendición, tú y yo somos libres. Tal vez ahora mismo tú estás en tu propio Getsemaní, entre el deseo de entender y el llamado a confiar. Dios te dice, no necesito tu perfección, necesito tu rendición. Porque su poder se manifiesta en los corazones que se arrodillan. Oración, repite conmigo con humildad y entrega. Padre amado, hoy dejo mi orgullo a tus pies. Perdóname por querer tener el control, por creer que sé más que tú. Hoy me rindo. No quiero mi voluntad, quiero la tuya. Haz en mí lo que tú quieras, aunque no lo entienda todavía. Enséñame a confiar, a esperar, a obedecer. Llena mi corazón de humildad para que tu poder se manifieste en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Hermano, la rendición no es el final de tu historia, es el principio del milagro. Dios no levanta a los orgullosos, pero exalta a los humildes, y cuando te rindes completamente, Él toma el timón de tu vida y la dirige hacia un destino más grande del que podrías imaginar. Así que hoy, deja de luchar por el control, deja que el Espíritu Santo guíe tus pasos, porque los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios serán exaltados a su tiempo. Escribe en los comentarios, hoy me rindo a la voluntad de Dios con un corazón humilde, y comparte este mensaje para que otros aprendan que la verdadera fuerza está en rendirse a Él. Que el Señor te dé un corazón manso, una fe obediente y una paz profunda que solo viene de un alma que ha aprendido a descansar en la soberanía del Padre. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de indecisión, sin saber qué camino tomar? Te arrodillas, oras, buscas respuestas, pero el silencio de Dios parece interminable. En esos momentos es fácil desesperarse, pensar que Él no escucha o que quizás se ha olvidado de ti, pero la verdad es que Dios siempre guía, incluso cuando guarda silencio. Hoy hablaremos de algo esencial para todo creyente: buscar y seguir la guía divina. Introducción impactante. El mundo nos enseña a depender de la lógica, de las estadísticas, del yo sé lo que hago, pero los caminos de Dios no se entienden con la mente humana, se disciernen con el corazón. Proverbios 3:6 lo dice claramente.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no promete explicarte cada paso, pero sí promete enderezar el camino si confías en Él. El problema es que muchas veces pedimos dirección, pero ya tenemos decidido lo que queremos oír. Queremos que Dios bendiga nuestra ruta. En lugar de someternos a su voluntad, buscar la guía de Dios no es solo pedirle señales, es tener un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando la respuesta no sea la que esperábamos. Desarrollo bíblico. Desde el principio, Dios ha sido un Dios que guía. Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No, le dio el mapa completo. Solo una palabra, vete. Y Abraham obedeció. El pueblo de Israel fue guiado por una columna de nube de día y una de fuego de noche. Cada vez que la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Eso representa la vida guiada por el Espíritu, moverte. Cuando Él dice avanza y quedarte quieto, cuando Él dice espera, Dios no cambia. Él sigue guiando a su pueblo hoy, pero en lugar de nubes o fuego, ahora usa su palabra, su Espíritu y su paz. Romanos 8:1-4 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado no es una experiencia mística reservada para unos pocos, es una promesa para todos los que le pertenecen. Formas en que Dios nos guía a través de su palabra. La Biblia no es solo historia, es un mapa espiritual. Cuando la lees con fe, el Espíritu Santo ilumina versículos que parecen hablarnos directamente